Hermanos, buenas noches. El Señor los bendiga. Bienvenidos a este encuentro de formación. Damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias en esta noche por tu gran amor y tu misericordia infinita. Queremos darte gracias, Padre, por el regalo de tu Hijo amado Jesucristo, que ha venido a dar la vida para reconciliarnos contigo. Te damos gracias, Padre Santo, por el regalo de tu Espíritu Santo, quien ha venido a cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Te damos gracias por nuestra amada Iglesia Católica, quien ha continuado día a día con la misión salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta corriente de gracia donde nos has llamado a conocerte, a amarte y a servirte. Queremos pedirte, Espíritu Santo, en esta noche que nos des oídos de discípulo, que hoy penetres hasta lo más profundo de nuestro ser, cambiando nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, transformándonos en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el tema que vamos a reflexionar en esta noche es: el servidor educa para vivir la libertad. Y este tema tiene como objetivo conocer en qué consiste la libertad dada por Jesucristo, que me lleva a la edificación continua y responsable de mi vida interior, de la comunidad y de la iglesia. Y lo primero que vamos a reflexionar es qué significa vivir en libertad. En la Biblia, vivir en libertad es un concepto que tiene un doble aspecto. Tiene un aspecto negativo referente a la liberación de algo que esclaviza al hombre, impidiendo el goce de su creador. Y un aspecto positivo que hace que el hombre libre encuentre el gozo de vivir en comunión con Dios y de recibir las bendiciones divinas. Es decir, mis queridos hermanos, que según las Sagradas Escrituras, vivir en libertad es cuando una persona se libera de aquello que la esclaviza, y que cuando se hace una persona libre, goza vivir en comunión, goza vivir en intimidad con Dios y así poder recibir las bendiciones divinas. El término libre es un adjetivo que puede referirse a quien tiene libertad. Es decir, a aquella persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas. Una persona es libre cuando toma sus propias decisiones. Cuando nadie la manda, cuando nadie le impone, cuando nadie la coacciona, no, sino que ella toma sus propias decisiones. Que la libertad no sea un pretexto, mis queridos hermanos, para hacer lo que nosotros queremos. Perdónenme la expresión, para hacer lo que a nosotros nos da la gana. Nos dice Gálatas 5:13. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a los instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. La libertad
que Dios nos dio, no la hemos sabido utilizar los hombres. Al contrario, le hemos dado rienda suelta a la carne y a las bajas pasiones. El mundo de hoy nos habla de ideología de géneros, es decir, que nuestros niños, que nuestros jóvenes tienen libertad para escoger el sexo que ellos quieren, y eso no es cierto. Si Dios me creó mujer, soy mujer. Si Dios te creó hombre, eres un hombre. Es más, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, mis queridos hermanos, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero hoy en día estamos dañando la institución del matrimonio con llamarle a cualquier tipo de unión, familia, matrimonio. No es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, sino entre un hombre y una mujer. No es que el niño o el joven va a escoger su sexo. No, ya el niño, ya la niña nació con su sexo. Dios nos creó con libre albedrío. El albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetas a presiones, sin estar sujeta a predeterminación divina o a imposiciones. Nosotros no somos una marioneta en las manos de Dios ni en las manos de ningún ser humano. Por eso, miremos qué es la libertad desde el Nuevo Testamento. Según la experiencia del Nuevo Testamento, la libertad es la capacidad del hombre para hacer el bien. Cuando se practica el mal, se está viviendo en esclavitud. Se está sometido a alguna dependencia, consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando yo practico el mal es porque mi corazón está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de envidia, de egoísmo, de deseo de venganza. Y todo eso, mis queridos hermanos, es esclavitud. Dice Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien según tengamos posibilidades y especialmente a las de la familia de la fe. La libertad, según el Nuevo Testamento, es para hacer toda clase de bien. Elegimos, pero elegimos para hacer el bien. La muerte de Jesucristo es para nosotros la libertad, como lo señala San Pablo en Romanos 8:1-2. Por consiguiente, ninguna condenación pesa sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con libre albedrío, lo creó con libertad. Cuando el hombre pecó, el hombre entonces cayó en esclavitud. Cuando Dios creó todas las cosas y que por último creó al hombre, le dijo que podía comer de todo lo que estaba en el jardín del Edén, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera, ese día moriría.
porque dice la carta a los romanos que la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo vino a liberarnos de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Ya ninguna condenación pesa sobre nosotros. Por eso la libertad es un don. Don significa regalo. La libertad es un regalo otorgado por Jesucristo que implica la responsabilidad del llamado, de la vocación. ¿Y cuál es ese llamado? A vivir libremente, sin apegos, sin esclavitudes. ¿A dónde nos conduce la libertad? El regalo de la libertad, tanto para el creyente como para la comunidad, nos conduce a vivir sin miedo a la muerte, sin miedo a la condenación o a cualquier tipo de castigo. Nos dice Primera de Juan 4:18 que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor supone castigo. Y si nosotros vivimos en miedo, con miedo, es porque aún no nos hemos encontrado cara a cara con el amor de los amores. Por eso se hace necesario vencer todo tipo de esclavitud y asumir la vida sin dependencia, porque la muerte de Jesucristo nos garantiza que Dios nos mira como hijo y nos trata con infinito amor. Romanos 8:14 dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y Dios nos trata como sus hijos con amor. ¿Qué nos quita o limita la libertad? Los miedos, los apegos, los prejuicios, porque todo esto, mis queridos hermanos, nos esclaviza. ¿Qué busca el líder en una comunidad? El líder en una comunidad busca constantemente, especialmente, que todos se realicen como personas y para lograrlo educa a vivir en libertad, para que las personas en la comunidad sean libres y liberadoras. Hay 4 aspectos en lo que el líder de una comunidad necesita capacitar a los miembros de la comunidad para ser libres. Primero, libres del pecado. Lucas 1:15-17. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, prepara un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. En este pasaje, mis queridos hermanos, estamos hablando de Juan Bautista. Juan Bautista recibió el bautismo en el Espíritu intrauterino. Cuando el ángel Gabriel se acercó a la Santísima Virgen María y le dijo que ella iba a quedar encinta por obra y gracia del Espíritu Santo, también le dijo que su parienta Isabel también estaba embarazada y que tenía 6 meses de embarazo. Y dice la Escritura que ella salió deprisa a servirle, a ayudarle a su parienta, que era ya una mujer anciana. Y cuando María llega y saluda a Isabel, dice la Escritura que el niño saltó de gozo y quedó lleno
del Espíritu Santo. Juan Bautista entonces recibe el bautismo en el Espíritu intrauterino. Juan Bautista fue el último de los profetas, fue un hombre grande por su llamado a la conversión y además porque le preparó el camino al Señor Jesús. Hablar de ser libres del pecado, tenemos que tener en cuenta a Juan Bautista, porque Juan Bautista es el que llama al pueblo a la conversión. Pero miremos en qué consiste el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es no creerle a Dios, es decirle no al amor de Dios, es hacernos el Dios de nuestra propia historia, es no confiar en Dios, sino en nosotros mismos. Nos dice Romanos 14:23. El pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios. Cuando nosotros hablamos de robar, de mentir, fornicar, adulterar, estamos hablando de las consecuencias del pecado. Y el pecado es no creerle a Dios. Cuando la serpiente se le acerca a Eva, le dice que Dios le ha dado todo eso, pero que no le ha permitido comer de ningún árbol. Y eso no era lo que le había dicho Dios. Pero ella le creyó más a la serpiente que a Dios. Y le dio la espalda al amor de Dios. Y cuando la serpiente le dijo, es que si comen serás como Dios, ella quiso hacerse el Dios de su propia historia. El pecado, mis queridos hermanos, no nos hace daño a nosotros. El pecado no le hace daño a Dios porque Dios es inmutable. El pecado nos hace daño a nosotros mismos, nos dice Proverbios 8:36. El que me ofende hace daño a su alma. El servidor no puede permitir que la familia, la comunidad, que la nación se sumerja en el pecado. Nos dice Gálatas 5:1. Cristo nos dio la libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Por eso San Pablo dice que hay que predicar a tiempo y a distiempo. Pablo decía es que si yo no predico, gritarán las piedras, porque un servidor debe estar constantemente predicando con su testimonio de vida, pero también con su palabra, que la gente viva en la gracia de Dios y no en el pecado. El grito del Bautista debe ser hoy nuestro propio grito para todas las personas. Conviértanse, que el reino de Dios ha llegado. Así fue también que inició nuestro amado Señor Jesús, su ministerio público. Dice Mateo 4:17, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿ya estamos viviendo un proceso de conversión serio? ¿Ya en nuestras comunidades se está teniendo ese proceso de conversión? ¿Qué es la conversión? La conversión se ha mirado desde dos maneras, en un sentido moral y en un sentido mental. En un sentido moral es el cambio de comportamiento o de conducta. Y esto podría quedarse solamente en algo externo, en algo comportamental. En el sentido mental es en ese
se entiende como un cambio de mentalidad, pensar de otra manera. Es un cambio de una estructura mental. Por eso Romanos 12, 2, 3 nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. El cambio de forma de pensar se desarrolla me lleva a desarrollar un cambio de comportamiento. ¿Cuál es el cambio de mentalidad que propone Jesús? El cambio de mentalidad que propone Jesús consiste en pensar y comprender que Dios habita en el ser humano y que este es el nuevo templo. En Lucas 17, 11, 19, vemos cómo el Señor Jesús iba de camino con sus discípulos y 10 leprosos se acercaron a él y le imploraron que los limpiara. Y el Señor Jesús le dice que se presenten ante el sacerdote. Yendo de camino al templo de Jerusalén, ellos quedaron limpios y uno se devolvió, se arrodilló y rostro en tierra le daba gracias a Jesús. Y él pregunta: ¿no eran 10? Pero esa persona que se devolvió fue porque entendió que el nuevo templo donde había que adorar a Dios era en Jesucristo, que el nuevo templo de Dios era el hombre, el ser humano. Segundo tema, para ser libres, es libres para ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 19, 1, 4, Pablo llega a la comunidad de Éfeso y les pregunta si recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dicen que ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo. Y él le pregunta: ¿y qué bautismo recibieron? Y ellos dijeron: el de Juan. Pero es que el de Juan es para el arrepentimiento, para el llamado a la conversión. Pero él dijo que detrás de él venía uno que iba a bautizar en Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? A nosotros nos puede pasar como a la comunidad de Éfeso, hablar mucho del Espíritu Santo, orarle al Espíritu Santo, pero no saber quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y a la vez es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es persona y se representa de una manera simbólica. Por eso vemos que el Espíritu Santo se presenta como la paloma, como el aceite, como el agua, como el viento, como el dedo, como el sello. Santísima Trinidad no es una palabra bíblica, es un nombre que ha utilizado la Iglesia para decirnos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, tres: Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Distintas. El Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero son distintos.
y para entender un poco distinto, digamos, por sus funciones, por lo que hace. El Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica. El Padre unge, el Hijo es el ungido y el Espíritu Santo es la unción. Ellos tres no actúan independientes, ellos actúan juntos. Ellos no son como mis hijos cuando estaban pequeños, que primero iban donde mí a pedir permiso, pero como yo siempre decía que no, entonces iban donde el papá que siempre decía que sí. No, lo que yo le pido a Jesús, que me salve. ¿Quién me salva? Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le pido al Espíritu Santo que me regale los dones, los carismas, pero ¿quién me los da? Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no actúan independientes, ellos actúan juntos. Y ellos han estado juntos desde una eternidad. En la creación del mundo estuvieron juntos. ¿Quién creaba? El Padre. ¿Y a través de qué creaba? A través de la palabra. Y dijo Dios, y dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan, que la palabra era Dios y la palabra estaba en Dios y que por medio de la palabra Dios hizo todas las cosas. ¿Y quién es la palabra? El Hijo. ¿Y quién se cernía sobre las aguas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Dice Juan 14:26 que era necesaria que Jesús muriera para ir al Padre, para enviarnos al Paráclito, al Consolador. El Espíritu Santo es el santificador. Nos dice el credo niceno-constantinopolitano que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Dice Romanos 8:26 que nosotros no sabemos orar, pero que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y nos enseña a orar, intercede por nosotros y nos enseña a interceder. Y en Primera de Corintios 2:11 nos revela los secretos de Dios. Entonces he dicho que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Vamos a ver al Espíritu Santo como persona. Primero, tiene característica de una persona. Es un error pensar que el Espíritu Santo es una cosa. No, el Espíritu Santo es una persona y vamos a ver cuáles son los factores que indican esas características como persona. Primero, tiene intelecto. El Espíritu Santo tiene sabiduría, tiene inteligencia, sabe, sondea y escudriña el corazón del hombre. Y al mismo tiempo enseña a los hombres. En Primera de Corintios 2:10-13 nos dice: estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Entonces, dentro de las características del Espíritu Santo como persona, tiene intelecto, tiene inteligencia. B, tiene voluntad. Él da sus dones según su voluntad y según ella
guía al creyente. En 1 Corintios 12:11 nos dice: pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Y en Romanos 8:14, que ya lo hemos leído, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Se tiene emociones, se entristece como cualquier persona. En Efesios 4:30 nos dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados. Ama. Romanos 15:30. Hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu nos da, les ruego que se unan conmigo en la lucha orando a Dios por mí. Entonces, tiene las características de una persona, tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene emociones. Segundo, hace obras de una persona, puede hablar. Gálatas 4:6. Y como sois hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Es testigo, Juan 15:26. Pero cuando venga el defensor que voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él será mi testigo. Defensor, Juan 16:7. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Da orden. Hechos 8:26. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Tercero, los humanos pueden reaccionar ante el Espíritu Santo. Se le puede agraviar. Hechos 10:29. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. Se le puede mentir. Hechos 5:3-10. Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Se puede blasfemar contra él. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Se le puede resistir. Hechos 7:51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo. Y se le puede apagar o extinguir. Primera de Tesalonicenses 5:19. No extingáis al Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como persona, es que nosotros podemos tratar con él como tratamos con una persona, como cuando tratamos con un amigo. Podemos hablar con él. Le podemos agradar o lo podemos contristar con nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo tiene inteligencia para comprender nuestros problemas, pero también tiene voluntad para conducirnos por los mejores caminos, pero también tiene poder para regenerar y santificar a los hombres. Entonces, hemos visto al Espíritu Santo como persona. Tiene características de una persona, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones, hace las obras de una persona, habla, da testimonio, da orden. Pero también se puede reaccionar a él
Se le puede agraviar, se le puede mentir, también se le puede blasfemar, se le puede resistir. Ahora lo vamos a ver como Dios. No hay ninguna duda en las Sagradas Escrituras con respecto a la deidad del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a ver por qué. Primero, por sus títulos o sus nombres demuestran que Él es Dios. Vemos en 1 Corintios 6:11 se le llama Espíritu de Dios. En 2 Corintios 3:17 se le llama Espíritu del Señor. En Gálatas 4:6 se le llama Espíritu de su Hijo. Entonces, primero, sus nombres, sus títulos demuestran que Él es Dios. B, sus títulos demuestran sus obras. Romanos 8:15, Espíritu de adopción. 2 Corintios 4:13, Espíritu de fe. Juan 14:16, Consolador. Entonces, ahora miramos sus atributos o cualidades divinas. Es omnisapiente, es decir, todo lo sabe. 1 Corintios 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es omnipresente, es decir, que está en todos los lugares al mismo tiempo. Salmo 139, 7-10. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Es omnipotente, es decir, es el todopoderoso, todo lo puede. Job 33:4. Dios el todopoderoso me hizo e infundió en mí su aliento. Es eterno, es decir, no tiene principio ni tiene fin. Hebreos 9:14. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha. Es santo, es decir, moralmente perfecto. Lucas 11:13. Pero si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Su relación con el Padre y el Hijo es de igualdad. Él es igual al Padre y al Hijo en su divinidad y en su honor. Y lo podemos comprobar en Mateo 28:19, cuando en el bautismo se bautiza también en su nombre. Usamos su nombre. Dice, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la bendición apostólica también se le da su lugar. Hechos, 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con ustedes. O cuando nosotros decimos, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuarto, ve, el Espíritu
procede del Padre y del Hijo. Y cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, esto no indica que Él es inferior al Padre y al Hijo o que tiene menos importancia, sino que el Espíritu está sujeto y es enviado por el Padre y el Hijo, pero al mismo tiempo es igual a ellos en su divinidad y en poder. El Padre hace la promesa de enviarnos el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo sea para todos los hombres. Pero quien cumple la promesa es el Hijo. Por eso el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Cuarto, sus obras comprueban que Él es Dios. La creación del mundo, ya lo he dicho, sin embargo, lo vuelvo a repetir. En Génesis 1:2 vemos que Dios iba creando todas las cosas, las iba creando a través de su palabra, pero también estaba el Espíritu Santo creando con el Padre y el Hijo. En el nuevo nacimiento, en Juan 3:6, vemos como en el diálogo del Señor Jesús con Nicodemo, que le decía que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. En la santificación del creyente, en primera de Pedro 1:15-16 nos dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Ahora vamos a mirar la obra del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo permanecía temporalmente. Explico. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era para todas las personas. El Espíritu Santo era para algunas personas específicas que no era necesario que tuvieran ninguna cualidad espiritual, ni mucho menos, sino que eran personas elegidas por Dios para una misión, para una tarea específica. Pero si la persona pecaba, el Espíritu de Dios se retiraba, como fue el caso de el rey Saúl, que desobedeció a Dios y el Espíritu de Dios se retiró. Lo vemos en Primera de Samuel 16:14. En el libro de Número, en el capítulo 11, vemos cómo Moisés se quejaba ante Dios por ese pueblo que murmuraba, que criticaba, que renegaba, un pueblo que ni siquiera él había parido. Y Dios, pues, de ver a Moisés tan desesperado, le dijo, pues, que buscara 70 ancianos que iba a tomar de su espíritu para darles a ellos. Y en el momento que se está derramando el espíritu, pues, habían dos que no estaban en el lugar, sino que estaban en el campo, que era Edad y Medad. Y allí, pues, se derramó el espíritu y ellos empezaron a profetizar. Josué fue corriendo donde Moisés y le dijo, Edad y Medad están profetizando. Prohíbele que lo hagan. Y Moisés dice, ojalá todo el pueblo profetizara, es decir, ojalá todo el pueblo tuviera el Espíritu Santo. Era como una petición, como un clamor de Moisés hacia Dios. Y es ahí donde Dios hace como una promesa en Joel 2:28, en otra versión en Joel 3:1, donde dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. En el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo, como en nuestros tiempos, mora de una manera permanente. El Espíritu Santo ya no es para unos pocos, sino que es para toda la humanidad. Y si la persona peca, el Espíritu Santo no se va,
porque a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente de una manera permanente. Entonces, en el Antiguo Testamento solamente era para unos pocos, en el Nuevo Testamento es para todas las personas. En el Antiguo Testamento, si la persona pecaba, el Espíritu de Dios se retiraba. En el Nuevo Testamento, si la persona peca, el Espíritu de Dios no se va. Se entristece, sí, pero no se va. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo refrena el pecado. Vemos cómo el Espíritu de Dios tomaba a los profetas y hacía que ellos pues hablaran sobre la desobediencia. Y vemos, por ejemplo, el caso de Jonás, que Dios le había puesto esa misión de que fuera a Nínive para que el pueblo se convirtiera. Capacita para, bueno, y en el Nuevo Testamento, pues también los discípulos, también llenos del Espíritu Santo, predicaban para que el pueblo se convirtiera a Dios y así se refrena el pecado. Y cuarto, capacita para servir. Romanos 7:6 nos dice: el Espíritu nos hace libres para servir. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo le da algunas capacidades a ciertos hombres para cumplir una misión específica, como fue, por ejemplo, el caso de Gedeón, que se le dio esa capacidad para liberar al pueblo del enemigo y para hacerlo juez. Y eso lo miramos en Juez 6:34. La fuerza sobrenatural que tenía Sansón. Y la fuerza de Sansón no está en el cabello, la fuerza de Sansón es una fuerza sobrenatural que le daba el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor también capacita para servir. En el libro de Hechos, capítulo 6, verso del 1 al 6, vemos que el pueblo se quejaba porque las mujeres griegas estaban desatendidas. Entonces los apóstoles les decían pues que nosotros no podemos descuidar la oración, la predicación por encargarnos de estas cosas. Búsquense 7 hombres llenos de confianza y llenos de Espíritu Santo para encargarlo, y así buscaron, ahí fue donde buscaron a Felipe, a Prócaro, a Timón, a Pármenes, a Nicolás, y bueno, impusieron las manos y ellos se encargaron y los apóstoles siguieron con la misión de evangelizar, la misión de orar. Cuando crece y se edifica la comunidad, cuando todos los hermanos comienzan a asumir la libertad otorgada por Jesucristo. Y el servicio entonces se realiza para edificar a los hermanos. El servicio busca el interés comunitario y así crece entonces la comunidad en calidad y en cantidad. Al contrario, cuando se sirve en la comunidad con esclavitudes, con apegos, con dependencia, se produce el caos y los malos comentarios. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo con Cristo? Pues hemos dicho que desde una eternidad que estuvieron en la creación del mundo, pero también en su persona ya carnal, en su encarnación y en su nacimiento. Vemos que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en las entrañas de María. Y en Lucas 2, 9, 10 vemos que su nacimiento fue la manifestación de la gloria de Dios.
en su infancia y en su vida pública. En Lucas 2, 40, 52 vemos cómo Jesús crecía en la gracia y en el conocimiento de Dios. En Lucas 3, 22, en su bautismo, Jesús recibe el Espíritu Santo en forma de paloma. En Lucas 4:1 vemos que el Espíritu Santo lo guía, lo direcciona y lo conduce al desierto para que se prepare para su ministerio público. En Lucas 4, 18, 22, el lleno ya y ungido para su ministerio público, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para devolverle la vista a los ciegos. Y bueno, ahí mismo en Lucas 4 y en el Mateo 12, 28 vemos cómo a través del Espíritu Santo Jesús hizo milagros. En Mateo 12, 28 vemos que él decía: es que si yo expulso los demonios por el dedo del Espíritu Santo, es que el reino de los cielos ha llegado. Jesús comparte su poder con los discípulos, Mateo 10, 1, y Jesús entrega el Espíritu Santo en la cruz. Para Lucas, que es el autor de tanto del Evangelio de San Lucas como del libro de Hechos de los Apóstoles, Pentecostés se da, el derramamiento del Espíritu se da en Pentecostés. Pero para el evangelista Juan, el derramamiento del Espíritu Santo se da en la cruz. Juan 19:30 dice: Jesús dijo, todo está cumplido. Inclinando su espíritu, inclinando su cabeza, entregó su espíritu. En la resurrección también, dice Romanos 8:11, que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. En Juan 20:22, estaban ellos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y Jesús se presenta y les dice: paz a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Jesús había venido a traer una nueva vida. Esa nueva vida no podía vivirse sin un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Por eso Dios tenía que cumplir la promesa que había hecho en Ezequiel 36:28, de cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne e infundir su espíritu sobre nosotros. La novedad del Evangelio no es Jesús trayendo una nueva ley, sino dándonos su espíritu para vivir él en nosotros, como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Cuando Jesús nos da su espíritu, no simplemente es para que nosotros lo conozcamos, sino para que podamos vivir su vida. Dios prometió su espíritu no solo para que testificáramos con poder que Jesús había resucitado, sino que Él prometió su espíritu para activar la presencia salvífica en el seno de la iglesia y en el corazón del creyente, haciendo vivir, amar, orar a Cristo a través de cada uno de nosotros. Como he dicho, la novedad del Evangelio no es una nueva ley, sino un nuevo espíritu. La obra de salvación de Jesús no consiste simplemente en haber perdonado nuestros pecados clavándose en el madero,
sino en la transformación de nuestro corazón pecador en un corazón como el de Jesús. Es decir, mis queridos hermanos, que la obra de salvación de Jesús no culmina en la cruz, sino con la venida del Espíritu Santo. 50 días después de resucitado Jesús, cumple la promesa del Padre. Envió desde el cielo el torrente de su Espíritu sobre sus discípulos que estaban en oración con su madre María. Hechos 2:1-4. Llegando el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraba. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Fue tan grande y tan generosa la donación del Espíritu Santo que el mismo Jesús lo llama bautismo en el Espíritu. Bautizar significa sumergirse, estar totalmente inundado, lleno. El bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés fue la plenitud del Espíritu Santo que inundó a los apóstoles de tal forma que los llenó completamente. ¿Qué produjo ese bautismo en el Espíritu en los apóstoles? Esa efusión del Espíritu Santo en los apóstoles. Primero, en verdad conocieron la persona y la misión de Jesús. El Espíritu Santo testificó quién era Jesús y les descubrió la verdadera dimensión salvífica para lo que el Padre lo había enviado. Jesús les decía una vez que él tenía que padecer, que él tenía que morir, y Pedro dijo que él no lo iba a permitir, porque Pedro aún no había entendido cuál era la misión de Jesús. Pero después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se levanta y en nombre de la comunidad le dice: israelitas, a este Jesús que ustedes crucificaron y mataron, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor y Mesías. Segundo, transformó su corazón. La efusión del Espíritu Santo cambió el corazón de piedra por un corazón de carne en los apóstoles, un corazón como el de Jesús. Por eso dice Hechos 4:32 que todos tenían una misma manera de sentir, tanto que sus posesiones la vendían y la repartían según las necesidades. Un día el Señor los mandó a un pueblo, a una misión, y no los dejaron entrar. Y cuando se encontraron con el Señor Jesús, Él les comentó y les dijo: Señor, ¿por qué no permite que caiga fuego del cielo para que los consuman? Tenían malos sentimientos, tenían mal corazón. Unos querían ocupar el puesto de la derecha y otro el puesto de la izquierda. Pero cuando vino el Espíritu Santo, transformó su corazón. Tercero, Jesús se convirtió el centro de su vida. Ya no buscaban ser amados, sino amar. Ya no buscaban ser comprendidos, sino comprender. Ya no buscaban ser servidos, sino servir, porque habían entendido las palabras de Jesús en Hechos 20:35, que dice: hay más alegría en dar que en recibir.
comenzaron a testificar con palabras poderosas. Esa misma mañana de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y Pedro, con un discurso de 3 minutos, convirtió a 3,000 personas. Dice Hechos 10, 44, 46. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Esa mañana gloriosa de Pentecostés, los apóstoles recibieron esa fuerza, ese poder que viene de lo alto. Y ellos experimentaron esa fuerza nueva, empezaron a hablar nuevas lenguas, empezaron a curar enfermos, a resucitar muertos, a hacer señales, milagros, prodigio y principalmente a manifestar la presencia gloriosa de Cristo Salvador. Quinto, fruto también de ese bautismo en el Espíritu Santo fue el nacimiento de la iglesia. Por eso el Espíritu Santo no solamente es el motor, el alma de la iglesia, sino que es también su creador. La vida, la armonía, la paz, el amor que reinaba entre los apóstoles hacía que la gente del pueblo dijera: miren cómo se aman. La venida del Espíritu Santo entonces inauguró una nueva era, la era de la vida de la humanidad, la era del poder de Dios sobre los hombres, la era de la gracia, la era de los adoradores en espíritu y en verdad. Y sexto, otra de las gracias de el bautismo en el Espíritu Santo en los apóstoles es que empezaron a glorificar a Dios. Desde ese momento ellos empezaron a dar gracias a Dios por todo, a glorificar a todo. Estaban en la cárcel, cantaban salmos. Si los azotaban o los perseguían, daban gracias a Dios. Si pasaban hambre, alababan a Dios. Siempre estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa hecha por Dios Padre. Y quien cumple esa promesa es nuestro amado Jesucristo. ¿Para qué recibimos nosotros el Espíritu Santo? Para estar siempre con nosotros. Juan 14, 16. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Segundo, para enseñarnos y recordarnos lo que Jesús enseñó. Juan 14, 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tercero, guiará, honrará y dará a conocer la verdad. Juan 16, 13, 14. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Para dar testimonio, Hechos 1:8. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines
de la tierra. Nos fortalece e intercede por nosotros, ya lo vimos, Romanos 8, 26, 27, y para formar un solo cuerpo, Primera de Corintios 12, 13. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Y para formar un solo cuerpo, Primera de Corintios 12, 13, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Hermanos, la promesa del Espíritu Santo también es para ti y también es para mí. El bautismo en el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles fue tan abundante y definitiva que cambió la vida de esos hombres. Y aquellos que los conocieron antes pudieron darse cuenta que después de Pentecostés sus vidas habían cambiado radicalmente. Los habitantes de Jerusalén deseaban compartir la misma experiencia. Por eso les preguntaron, Hechos 2:37. ¿Podemos también nosotros tener la experiencia de la fuerza de lo alto? ¿Qué debemos hacer para vivir lo que ustedes viven? Y la respuesta de Pedro fue muy sencilla y muy clara. Hechos 2:38, 39. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. La promesa del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es para toda la humanidad, para todo y cada uno de nosotros. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor viene a morar en el corazón de todo aquel que se convierte en él. Por eso dice Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es algo que nosotros tenemos que ser conscientes de una vez y para siempre, que el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de nosotros. Mora en el cada uno de nosotros. Nuestro corazón, que había sido habitado por tantos años por el pecado, ahora lo desaloja, lo abandona para que el hombre pueda vivir la libertad del espíritu. Las personas de la comunidad necesitan ser conscientes de la llenura del Espíritu Santo en sus vidas y de esta manera podrán experimentar la libertad plena de los hijos de Dios. El servidor es quien deja actuar libremente al Espíritu Santo en sí mismo, en el grupo de oración o en la coinonía. Tercero, libres para amar. Juan 15:12-17. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo los mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Yo los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que este fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. ¿Qué es amar? Amar es entregarse. Amar es donarse. Dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo amado. Y su Hijo amado se entregó a la muerte y muerte de cruz por amor al Padre, pero también por amor a nosotros. Y quiere que nosotros seamos libres para amar. La insistencia de Jesús en que sus discípulos sean libres para amarse es porque el amor nos hace verdaderos discípulos, porque el amor nos hace hijos de Dios, porque el amor capacita a las personas para testimoniar la presencia del resucitado. Y porque el servidor es ejemplo del amor de Dios para los hermanos. Por eso hay que educar a la comunidad para vivir en amor. ¿Por qué se ama en la comunidad? Se ama en la comunidad porque somos uno en Él, somos uno con Jesucristo. Por eso el perdón es la clave en la edificación de los creyentes. Si hay rencillas, si hay problemas en la comunidad, para eso tenemos la herramienta del perdón. El perdón es el mismo amor cuando se encuentra con la culpa. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿ya se vive el ágape, el amor perfecto en la comunidad? Y cuarto, libres para obrar como Dios obra. En Mateo 25, 31, 46 vemos cómo es el examen que nos van a hacer en el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, estuve enfermo y me visitaste. ¿Cuándo te vimos enfermo? Cuando lo hiciste con unos de estos. ¿Cómo obra Dios? Dios obra de una manera solidaria, llena de caridad y llena de misericordia. Quien sirve en el ministerio de Cristo se encuentra con una realidad social muy, pero muy complicada. Hoy todos tienen necesidades y es aquí donde el servidor, donde el líder motiva a las personas a obrar con actos de amor que dignifiquen al grupo, que dignifiquen a la persona. ¿Dónde se manifiesta el amor? El amor se manifiesta en obras y servicio. Por eso de los primeros temas fue el amor se manifiesta en el servicio. Si el servidor no capacita a la comunidad a ser libres para amar y a obrar como Dios obra, las obras no se van a ver. No podemos ser ajenos a nuestra situación de miseria que vive nuestro país, especialmente en los pobres, en los marginados, ya que en ellos se manifiesta el verdadero rostro del crucificado. En medio de esta pandemia que estamos viviendo desde el año pasado, estamos viviendo situaciones económicas bastante difíciles. Yo paso por el centro y veo tantos almacenes cerrados, gente que ha quebrado económicamente, gente que está desempleada.
Y nosotros tenemos que tener actos de amor que se reflejan en el servicio, en la solidaridad, en la misericordia. Así, hermanos, hemos llegado al final de este tema, de educar para vivir en libertad, libres de pecado, libres para ser llenos del Espíritu Santo, libres para amar y libres para obrar como Dios obra. Señor, en esta noche te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque eres tú, Señor, quien ha infundido tu aliento de vida, tu ruá, tu soplo sobre cada uno de nosotros para poder ser libres del pecado, para poder ser conducidos por tu Espíritu Santo, para poder obrar como tú obras y poder amar como tú amas, Señor. Te damos gracias por este tema, Señor, quien nos abre un nuevo horizonte para contemplarte en el rostro de cada uno de nuestros hermanos, especialmente en los pobres, en los más vulnerables. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, mamita linda, también queremos darte gracias en esta noche, porque tú siempre estás atenta a interceder por todas nuestras necesidades, porque estuviste con los apóstoles en Pentecostés y has estado con nosotros también en esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos orado y quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.